Hace unos días se ha dado a conocer el documento posinodal Verbum Domini. Está con nosotros Antonio José Guerra, que es profesor del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla y también párroco de San Agustín en Alcalá de Guadaira. Bienvenido a nuestro programa. Gracias. Como profesor, ¿cómo nos contaría qué es el origen de este documento, Verbum Domini? El origen lo tenemos que remontarnos a 2008, en octubre, que hubo un sínodo de obispos y se reunieron para tratar sobre la palabra de Dios en la vida de la Iglesia y en la misión de la Iglesia. Y los padres sinodales pues le pidieron al Papa pues que recogiera todas las indicaciones para que propusiera a la Iglesia de Dios una exhortación sobre la palabra de Dios. ¿Cuáles serían los objetivos que pretende este documento? Los objetivos que tiene esta exhortación fundamentalmente es fortalecer la vida de la Iglesia, la vida en la fe en la palabra de Dios. Presenta el Papa este documento con una intención clara, decirle a todos los cristianos de a pie que vayan a esa Biblia, porque es Dios quien les habla, y hagamos como San Juan, recostados a su pecho, al pecho de Cristo, escuchándole para que ese Dios que nos habla nos mande al mundo entero a cumplir su voluntad. Se habla de religiones del libro, pero ¿es el cristianismo una religión del libro o de la palabra? Es la religión del Verbo encarnado. Nosotros tenemos una religión que está fundada en Cristo Jesús. De hecho, cuando nos acercamos a esta religión cristiana, que es la nuestra, nos critican algunas veces que es la religión del libro. Nosotros tenemos una religión que es la religión de la persona, una persona que nos habla de Dios. Por tanto, cuando nos acercamos a esta palabra hay que hacerla con una reverencia total, porque es Dios mismo quien nos habla. ¿Y cómo establece la palabra de Dios el diálogo con el hombre? El primero que empieza es Dios. Dios en su designio quiere comunicarse al hombre, es el que rompe el silencio de la eternidad, con ese hágase la luz, crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y por medio de los profetas va hablando, va comunicándose, hasta que en la plenitud de los tiempos pues se manifiesta con un rostro, que es Cristo. Entonces, en ese diálogo amoroso, Dios nos quiere comunicar la salvación. Hay un ámbito privilegiado, que es la liturgia, donde los creyentes escuchan a ese Dios, a ese rostro que es Jesús, y responden. En ese diálogo, el creyente va llenándose de ese amor de Dios, para que pueda cumplir así su voluntad. Es importante el conocimiento de la fuente, del género literario, las formas. Todo eso ayuda. Por supuesto, nos encontramos ante un texto que es como decimos en el credo de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Un texto que tiene dos autores y verdaderos. Verdadero por parte de Dios y verdadero por parte de los hombres. Quiere decir esto que en la parte humana hay que hacer referencia a los géneros literarios, al contexto histórico, para saber qué esos hombres quisieron decir, porque Dios habló a través de hombres. A su vez, nos encontramos una palabra que es divina, tanto el artículo de la fe es importantísimo. No podemos quedarnos solo en el texto por el texto. Es Dios quien te habla y por eso requiere esa revelación especial. ¿Cómo nos explicaría que se ayuda a la celebración de la palabra? En la exhortación sugiere, entre otras cosas, que se cuide bastante bien en el templo, el espacio donde se va a proclamar la palabra, la acústica, porque el que escucha tiene que llegarle perfectamente esa proclamación de la palabra. Incide también en un aspecto olvidado en este tiempo de tanto correr, que es el silencio. El silencio es importante, silencio después de las lecturas, silencio después de las homilías. Incide también en otro aspecto no menos importante, que es el de los lectores. Muchas veces en las parroquias cogemos al primero que viene para leer y se confunden o dicen cosas simpaticísimas. Dice la exhortación que por favor que se cuide, que lo que se va a proclamar es la palabra de Dios y necesita de una preparación buena y cuidada. Antonio José, ¿y cómo relacionaríamos la palabra con la pastoral o con la catequesis? El encuentro con Cristo requiere una preparación buena por parte del creyente. Hay que preparar ese corazón que va a escuchar a Dios que le habla. Por tanto, la formación bíblica es esencial. Llama la exhortación una pastoral bíblica, que todo esté
teñido de Biblia, porque es el Dios todopoderoso el que nos habla, y todos los ámbitos de la parroquia, de toda la pastoral, tiene que tener pues ese toque de la Biblia. Con respecto a la catequesis, hace una catequesis estilo Emaús, final de Lucas, una catequesis en la que predomine la interpretación de la palabra. Es Cristo quien interpreta esa palabra y hace que los creyentes vayan comprendiendo, preparándolos para, cuando celebren los sacramentos, reconocerle, preparando en definitiva a testigos de la resurrección, testigos de esta palabra en el mundo entero. ¿Cómo nos explicaría qué es la Lectio Divina? ¿En qué consiste? La Lectio Divina es una práctica muy antigua dentro de la Iglesia. Sería la lectura orante de la Biblia. Es acercarse a la Biblia con la conciencia de que es Dios quien te habla. Y para ese acercamiento pues se requieren unos pasos. Aproximadamente como cuando Moisés llega al Sinaí. Llega al Sinaí, ve esa zarza ardiendo y es Dios que le habla: descálzate, Moisés, que el lugar que pisa es sagrado. Por tanto, una primera parte, una preparación para ese encuentro dichoso con esa palabra, acercarte a la palabra, que sería ese segundo momento. ¿Qué dice el texto? Después de haberlo desentrañado, ve qué es lo que te dice, ¿qué me dice a mí el texto? Tercera parte, la meditación, importantísimo. ¿Qué me dice a mí el texto? Y una cuarta parte sería: ¿qué le digo yo a Dios? Dios me ha hablado, yo le respondo. Sería la oración. Y una última parte sería la contemplación, sería el gustar de Dios. Dios te ha hablado, Dios está contigo, te sientes a gusto, te sientes feliz y te sientes enviado al mundo entero. Porque en definitiva todo encuentro con Dios por medio de su palabra lleva a la conversión. Y en definitiva nos lleva a nuestros hermanos para ejercer ese amor que Dios nos pide. ¿Puede ayudar la palabra al diálogo interreligioso y al ecumenismo? Sí que puede ayudar. Tenemos un libro que es multicultural. Es multicultural y es un libro que tiene muchos valores antropológicos, filosóficos, que pueden servir para el mundo entero. Dentro de la Biblia existe este deseo de Dios de fraternidad, de que todos sean hermanos, todos hijos de un mismo Dios. Estamos hablando de cosas fundamentales en nuestro mundo, de derechos humanos, de la dignidad del hombre. Puede perfectamente la Biblia ayudar, sobre todo dentro de los mismos cristianos. Imaginémonos en el ecumenismo ese deseo de Jesús, de que todos sean uno para que el mundo crea. Por desgracia estamos todavía divididos. Las experiencias que se están haciendo son muy fructíferas. Biblias que tienen traducciones compartidas, experiencias que nos hacen soñar en un futuro donde de verdad seamos todos hermanos. ¿Cuál es el compromiso de la palabra con la justicia, con los derechos humanos? El compromiso, hay un pasaje paradigmático que en Mateo, capítulo 25, tuve hambre y me disteis de comer. El creyente que quiere escuchar a Dios, que Dios le habla al corazón, le dice: mira a tu lado, porque allí estoy yo. El compromiso con la justicia es inherente a la Biblia, porque pide que cuides a tus hermanos como si fueran de tu misma familia. Cuides a todo el mundo como si fuera de tu misma familia. Con los derechos humanos es clarísimo. Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Por tanto, tenemos que en la humanidad está depositada la imagen de Dios. Hay que cuidarla con la máxima dignidad. Todo lo que sea derechos humanos tienen una base en la Biblia increíble. ¿Y qué relación nos podría decir que tiene la palabra con Internet? Sí que hay relación. La Biblia, como libro multicultural, tiene que ser conocido por todo el mundo. La Biblia lleva consigo una palabra de un Dios que nos salva. Nuestra religión cristiana pues tiene la misión, la Iglesia, de anunciar la palabra de Dios. Se tiene que valer de todos los medios. El Internet es un medio hoy privilegiado, porque en un mundo globalizado pues el acceso es inmediato. Pero este acceso
pensémoslos como un medio, siempre. El Internet nunca podrá sustituir el encuentro personal en una comunidad, en una iglesia, en una parroquia, en una clase con un profesor, con un sacerdote. Uno encuentra a Dios, puede ser por Internet, bendito sea Dios. Pero nunca podrá sustituirse ese encuentro personal, porque es Jesús el que llamó uno por uno a sus apóstoles para que lo siguieran. Con eso nos quedamos. Gracias por acercarnos este documento, Verbum Domini y la Biblia. Muchas gracias a ustedes.